Junto con las medidas que acaba de tomar hoy día, hace instantes, el ministro Jaime Mañalich, la autoridad central, hoy día también el Ministerio de Educación decidió extender por 2 semanas más la suspensión de clases y además adelantar las vacaciones de invierno, otra medida muy importante. Así las clases recién volverían el 27 de abril. Para hablar de esta determinación y sus efectos estamos con Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar. Magdalena, bienvenida a TVN, Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola Andrés, muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, Magdalena, preguntarte justamente, primero que todo, por la medida que acabamos de escuchar, este tema de la cuarentena en 7 comunas, ¿cómo la recoges tú como experta en educación? El efecto que puede tener sobre todo en muchas personas, en el estrés al interior del hogar, muchos padres que tienen que hacerlas de profesor ahora, el efecto que puede tener en los niños, en las familias. Sin duda son medidas que van a irse intensificando en la medida que aumente también el desarrollo de la crisis y la enfermedad que estamos viviendo con el coronavirus. Y al interior de los hogares van a tener que ir tomándose también ciertas medidas que empiecen también a hacer mella en el fondo para afectar lo menos posible las relaciones familiares que se viven propias por el estar forzado a convivir el grupo familiar completo, cosa que antes no se veía. Me parece que son las medidas que son correctas de ir tomando en la medida que avanza y en eso yo creo que hay que dejar también que sean los expertos quienes opinen de esos temas. Estamos conversando con Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar. Magdalena, en lo medular, en la presentación, decíamos las medidas que toma hoy día el Ministerio de Educación. No habrán clases prácticamente en todo el mes de abril, se retomarían el 27 de abril. ¿Es una buena señal que las medidas se vayan anunciando poco a poco? Porque muchos han augurado que quizás la normalidad no volvería en 3, 4 meses, pero de igual forma el Ministerio de Educación va informando de forma parcelada, cada 15 días, cada 20 días. No es que se diga no van a haber clases hasta septiembre. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar, respecto a las medidas que se tomaron, me parecen que son positivas y van también ajustándose, como decía antes, también al desarrollo que se va produciendo de la propia enfermedad. Nosotros todavía no sabemos cómo esto se va a ir desarrollando. Sin duda tenemos la experiencia de lo que ha ocurrido en otros países y es probable efectivamente que tenemos 1 mes, 2 meses quizá en esta situación. Y en ese sentido, por una parte me parece correcto, o sea, no queda otra opción tampoco de esto de suspender las clases por otras 2 semanas y el adelantar las vacaciones también me parece una medida que puede lograr alivianar de alguna manera la continuidad del currículum o la estructura curricular que se sigue finalmente bajo una situación más de normalidad. Y eso puede también entrar a flexibilizar de alguna manera lo que es la educación y alivianar también la labor que están cumpliendo los padres desde los hogares para continuar con los aprendizajes de sus hijos. Magdalena, dentro de los datos que entregó el ministro de Educación, Raúl Figueroa, también estaba que el año escolar se va a extender por lo menos hasta finales de diciembre. Uno lo ve a información hoy día, 25 de marzo. Es una buena decisión porque de toda seguridad, si es que esto se mantiene, podemos ver que las clases se mantengan hasta enero, febrero, lo dijo el ministro Mañalich, no se descarta incluso que se cierre el año escolar. ¿Cómo lo ves tú como experta? ¿Cómo va evolucionando toda esta información? Sí, o sea, sin duda yo creo que tenemos que tener presente que aquí no estamos frente a una situación normal y frente a eso tenemos que ir tomando las medidas acordes a cómo se va evolucionando la crisis, cómo va evolucionando el problema, pero también tenemos que tener presente, sobre todo cuando hablamos de educación, que lo que tenemos que poner en el foco de las políticas y de las decisiones que se tomen es el bienestar de los niños. Y en ese sentido, una medida así, me parece el aumento del año escolar hasta el mes de diciembre, parece correcto. Ahora habrá que ver también cuál es el agobio que van sintiendo los estudiantes a medida que corre el año y ver si efectivamente es posible aumentar aún más en caso de que se tenga que extender estas medidas de suspensión de clases. Ahora también hay que hacerse presente y por eso el hablar de flexibilizar de alguna manera la educación permite también alivianar un poco esta presión que existe para continuar con los aprendizajes, como decía, de darle una continuidad en una situación de normalidad. Aquí hay que hacerse cargo de muchas situaciones y una de ellas también son las condiciones que existen en los hogares, precisamente en las familias, para poder llevar adelante el aprendizaje como si lo estuviese haciendo un profesor al frente de la sala. Hay muchas situaciones en las familias que, sobre todo más vulnerables, donde los espacios no son los adecuados, tienen que estar también sujetos a una situación de convivencia en un espacio pequeño que por supuesto puede ir presentando ciertos
problemas de relaciones que pueden también dañar la afectividad que existe dentro de la familia. Muchas veces los propios padres no tienen las herramientas para hacer de guías del aprendizaje de sus hijos, y eso también se tiene que tomar en cuenta, junto, por supuesto, con los problemas de conectividad que puedan tener, de acceso a la tecnología para poder acceder a la información o al material que se ha entregado. Y ahí, si bien a mí me parece que el Minuto ha actuado muy bien y de manera muy eficiente para lograr llegar a la mayor cantidad de familias posible, también hoy en día tenemos que replantearnos cuál es la estrategia que nosotros estamos llevando adelante para pensar en una cuarentena, en una suspensión de clases también de más largo plazo. Y ahí como también nosotros integramos e incorporamos dentro de los materiales que ya se están entregando a las familias, materiales que vayan también en el desarrollo de ciertas habilidades más bien socioemocionales, que incorporen el trabajo de diferentes integrantes del grupo familiar, que permita una educación también entre pares, de manera de también hacernos cargo de la realidad que están viviendo hoy día las familias. Sí, porque aquí, tú lo decías al comienzo de la respuesta anterior, aquí no hay protocolos, aquí no hay un manual de operación ante una situación que no solamente en materia educacional, en materia de salud, en materia económica, supera todas las expectativas. Quizás nunca nadie pensó que podía pasar una situación como la que estamos pasando aquí en Chile y en el mundo, y es por eso que es importante que las medidas también, como decías tú, se vayan tomando poco a poco. Aquí no hay medidas definitivas, no sabemos la dimensión de lo que estamos enfrentando. Efectivamente, aquí no tenemos una evidencia de cómo podemos actuar o una receta clara de qué es lo que tenemos que hacer en este caso o qué es lo que no. Sí, uno podría mirar ciertas otras situaciones en las que, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas ha hecho algunas declaraciones, algunos estudios de cómo la educación sí es una herramienta fundamental en otras situaciones de crisis humanitaria que han vivido otros países, en guerra, que por supuesto también son más fuertes, pero que también lo que abordan es cómo trabajar esto desde un grupo familiar, que es la situación que nosotros estamos viviendo hoy día. Y precisamente lo que se habla ahí es cómo uno debe buscar herramientas que permitan esa flexibilización de la educación, tratar con otro tipo de habilidades, no solamente el desarrollo, el desarrollo cognitivo o de contenidos por parte de la educación, sino también incorporar estos otros elementos y especialmente también la participación de los estudiantes, los niños dentro de la familia, dentro del hogar. Y por otro lado, lo que uno sí conoce también es cómo esta situación de confinamiento de las familias sí puede ir provocando ciertos problemas de salud mental, el estrés que se provoca también, esta incertidumbre por producto de la enfermedad, de las crisis sociales y socioeconómicas que se puede ir generando. Entonces, sin duda es una situación en la que uno puede prever ciertos problemas que se puedan ir generando. Y aquí especialmente también en las familias que se encuentran en un mayor riesgo, ciertos estudiantes que están sujetos a una mayor vulnerabilidad dentro de las familias. En fin, hay una serie de situaciones que uno puede ir previendo y de alguna manera ir tomando las decisiones. Por lo pronto, y es algo que se sabe en el fondo, es que no podemos dejar esta continuidad en el desarrollo del aprendizaje de los niños. Me parece importante que no se pierda. Y eso es lo que el Mineduc, a mi parecer, ha intentado mantener hasta ahora. Magdalena, ¿cómo se conjuga acá? Porque muchos papás pueden estar sufriendo con el estrés académico de los niños. Le mandan tareas, tienen que hacerlas de profesor, tienen que estar con estas clases online, mantener concentrados a los niños. Y muchos papás, vamos a interrumpir esta entrevista, Magdalena, vamos a ir con la vocera de gobierno al Palacio de la Moneda. Noticia de último minuto.